Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. La oscuridad siempre le había parecido a Angélica algo vivo. Y desde que tenía memoria, sabía que algo la acechaba, esperando el momento fatídico, algo que quería hacerle daño. Ya estás grande, le dijo su madre, acostándola y ajustándole con cuidado la manta. ¿No te das cuenta de que ahí no hay nada? Está todo aquí, tontita, le dijo su madre, golpeando cariñosamente la frente de Angélica con el dedo. Vamos, crece pronto y nada que temer. En esta noche inclemente y atronadora, de pie frente a la ventana, la niña recordó a su madre, que se había ido hacía poco más de un mes. La todavía joven se había desvanecido en cuestión de semanas, después de que los médicos le dijeran que tenía cáncer. ¿Cómo lo habían averiguado? Nadie lo sabía. Solo la madre de Angélica pensaba que el cansancio era por el trabajo, por las tareas domésticas. Y ahora su hija está sola. Rodeándose los hombros con los brazos, apretó la frente contra el frío cristal y se quedó mirando la oscuridad. El primer piso de la casa, y parece que allí, más allá de la ventana, el abismo. Pasaba de medianoche en el reloj, pero Angélica ni siquiera pensó en irse a la cama hasta que se silenciaron los pasos, los tanteos de su padrastro en la habitación contigua. Estaba borracho otra vez. Y cuando estaba borracho, Angélica casi le tenía más miedo a él que a lo que vivía en la oscuridad. De hecho, John le había exigido que le llamara papá desde el principio, en cuanto entró en la familia hacía 4 años. Pero Angélica nunca había pronunciado esa palabra para él. Sí, no conocía a su verdadero padre, su madre nunca le había contado nada de él, pero John nunca podría ser un verdadero padre para ella. Y ninguna cantidad de caramelos y juguetes y palabras dulces sobre lo mucho que quería a su niña podría cambiar eso. Y cuando intentó darle un abrazo afectuoso, Angélica sintió el agarre de un lazo. Por cierto, Angélica conoció el lazo muy pronto, porque su abuelo guardaba uno en su colección de antigüedades. El abuelo tenía su propia habitación y a Angélica siempre le pareció una cueva de tesoros. Lo que no había allí. Libros enormes, alfombras de colores, cuadros extraños que su abuelo Robert llamaba grabados. Un gran globo terráqueo, nada que ver con los de la escuela. Y sobre la enorme trampa, su abuelo dijo que era una antigüedad del siglo XIX. Cuando Angélica era pequeña, no entendía lo que era el siglo XIX, ni siquiera lo que decía su abuelo le ayudaba. Era una época tan lejana, en la que incluso su propio abuelo había sido un bebé. Robert también dijo que esta trampa se había usado una vez para cazar lobos especiales, mágicos. Pero a mamá no le gustaban esas cosas. Decía que por su culpa Angélica nunca dejaría de tener miedo a la oscuridad. Mamá a veces incluso exigía tirar esa cosa, diciendo que aunque esté en la estantería, pero sigue siendo de alguna manera incómoda, el aura de la casa se echa a perder. Pero el abuelo solo se apartó y dijo que el aura, si es en absoluto en la naturaleza, estropear la gente, pero no las cosas con una buena, la historia familiar. ¿Hija? La tranquila voz del padrastro en la puerta sacó a Angélica de su silencioso estupor. Se estremeció y se dio la vuelta. Angélica, abre a papá. ¿Estás despierta? ¿Tienes miedo de una tormenta, pequeña? La luz de noche está encendida, ahí. Apretó los dientes. ¿Qué clase de niña es para él? Hace una semana cumplió 18 años. Pero ninguna celebración, por supuesto, poco después del funeral de su madre, ningún deseo. Solo había pasado ese día, y eso era todo. Su padrastro solo se emborrachó de nuevo y siguió repitiendo que el tiempo vuela, y ella para él siempre seguirá siendo una hija de papá, que solo le pertenece a él. En general, el padrastro decía cosas raras cuando estaba borracho. Y cuando estaba sobrio, hacía cosas extrañas. Por ejemplo, le encantaba mover cosas de un sitio a otro. Por ejemplo, la taza en la que Angélica solía beber té por la mañana. Y entonces empezaba a decir que no, que él no tocaba nada, que es con la cabeza algo que, por lo visto, no es así. Vete, por favor.
Estoy cansada, quiero dormir. Vete, estás borracho. La voz de Angélica sonaba insegura. El padrastro, al otro lado de la puerta, parecía pasar las uñas por la puerta. No, el padrastro exhaló roncamente y la puerta se abrió. Entró en la habitación y cerró la puerta. ¿Por qué huyes de mí? No le haré daño a mi niña. El padrastro se lamió los labios y Angélica sintió náuseas. De repente, su mano se alargó y apagó la luz de noche. Pequeña, en forma de linterna, desde la que en las paredes bailaban figuras de animales del bosque y cerca de las estrellas, fue un regalo de mi madre hace mucho tiempo y cada noche ardía hasta la mañana. Vuelve a encenderlo, la voz de Angélica temblaba. No se atrevía a moverse de su asiento. No, después de todo no estaba completamente a oscuras en la habitación, había luces encendidas en el patio, y los relámpagos parecían caer sin cesar. Pero la desaparición de la fuente de luz cálida y tranquilizadora le produjo un latigazo en los nervios. ¿Miedo a la oscuridad, niña? El padrastro se estaba acercando. ¿Qué queréis? ¿Hablemos mañana? Estoy cansada y... ¿Quieres irte a la cama, mi niña? El padrastro volvió a lamerse los labios e hipó ebrio. Angélica jadeó, con el cuerpo tembloroso. Si ahora se apresura y salta al pasillo. Puedes despertar al abuelo, él lo calmará. El abuelo, aunque ya tenía 70 años, no temía a John y siempre protegía a su hija y a su nieta de sus travesuras de borracho. Salvo que el padrastro se adelantó a Angélica y se abalanzó primero. Directamente hacia ella. Se clavó en sus hombros, la apretó contra él, le dio la vuelta y la empujó sobre la cama. Su grito se congeló, sin traspasar la mano sudorosa que le tapaba la boca. ¿Qué? ¿Crees que te has hecho mayor y puedes desobedecer a tu padre? Ya tiene 18 años. Entonces, todo es posible, resopló el padrastro. Angélica se resistió desesperadamente, pero las fuerzas, triviales simplemente por el peso de su padrastro y el de ella, no eran iguales. La hebilla del cinturón tintineó. Las lágrimas en los ojos de la niña nublaron todo a su alrededor. ¿Pesadilla? ¿Oscuridad? Los peores temores que no había permitido que se materializaran por completo en su cabeza hasta ahora se habían hecho realidad. Angélica emitió un gemido bajo y lastimero. Pero el que se cernía sobre ella, no se detuvo, solo pareció inflamarse aún más. Un grande, así, murmuró el padrastro en una lengua arrastrada. Ya has salido con los chicos, ¿no? ¿Y papá, entonces, aparte? Pues nada, ya te enseñaré yo a obedecer. Y de repente se abrió la puerta. La luz encendida del pasillo iluminó la figura del umbral. ¿El abuelo? En un instante estaba a su lado, y entonces una fuerza simplemente arrancó a su padrastro de Angélica, lo arrojó a un lado como un saco de basura. A duras penas, con dificultad, se dio cuenta de que había sido su abuelo. Pero él siempre parecía tan débil. Y aquí, sentándose en la cama y corrigiéndose, devolviéndose a los hombros desnudos la camisa del pijama desgarrada por una mano despiadada, Angélica abrió los ojos y vio como su padrastro, que apenas había empezado a levantarse, emprendía de nuevo el vuelo, ahora contra la pared. El abuelo se limitó a darle un pisotón, y luego le golpeó en la cara de lleno. John gritó algo, intentó devolverle el golpe con los puños, pero las fuerzas no eran iguales, además, estaba enredado en sus propios pantalones. Finalmente, el abuelo le dio un golpe final, de corazón, como ellos lo llaman, del que el padrastro solo aulló y empezó a rodar por el suelo. Y el siguiente y potente golpe del abuelo le privó claramente de sus sentidos. Angélica. El abuelo se volvió hacia su nieta. Vístete. Abuelo, empezó ella, pero la mirada severa anuló de inmediato cualquier charla y lentitud. La niña cogió un jersey, unos vaqueros. El abuelo agarró a su padrastro por el cuello y lo levantó del suelo. No exactamente cargándolo, sino arrastrándolo. Abuelo, no lo mates, exclamó Angélica. Bueno, ¿y tú qué eres?, sonrió el viejo. Enseña y basta para empezar, lo que vamos a hacer.
¿Qué vamos a hacer? Angélica se quedó helada. Nos iremos. Ahora mismo. ¿Qué? Oh, nieta. No debería haber esperado nada, pensé que tal vez entraría en razón. Ya ves, ha perdido su rostro humano. No. Nos vamos ahora. Ya he decidido a dónde. Obedece a tu abuelo y recoge tus cosas. Llamaré a un taxi y lo encerraré en el cuarto de atrás. Se despertará por la mañana, llamará al balcón de los vecinos. No se perderá. ¿Vivirá? Aunque... ¡Qué criatura! Con un zumbido, el abuelo desapareció en el pasillo. Angélica actuó, sintiéndose como en un sueño. Sacar la bolsa, dejar lo que estaba a la mano. Oh, qué suerte que recientemente en la sala de poner en orden y por lo menos no tenía que buscar documentos largos y todas las pequeñas cosas necesarias. Las lágrimas aún no se habían secado, pero la chica se reía nerviosamente. ¿Qué está pasando? Hace 5 minutos se estaba asfixiando bajo el asqueroso peso del cuerpo de otra persona, ¿y ahora hace las maletas? ¿A dónde? ¿Por qué ahora? De todos modos. Ella no quería quedarse en esta casa. Mami. ¿Te has ido?, susurró la niña y cerró de golpe el cajón del escritorio, cogiendo la última pero más preciada caja de su madre. Era una cosa antigua, tallada, en la que guardaba memorables cositas diferentes, como ella misma decía. Y cuando Angélica era solo una niña, le encantaba jugar con ellas, rebuscándolas como si fuera el contenido de un cofre del tesoro. ¿Lista, libélula? El abuelo ha vuelto. A lo lejos, en el apartamento, se oían los gritos ebrios de su padrastro, que al parecer ya había recobrado el sentido y aporreaba la puerta, encerrado en la habitación. En lugar de responder, Angélica asintió. Salió al pasillo, luego al rellano. El abuelo no cerró la puerta principal, solo la cerró. Ahora al ascensor y abajo. ¿Por qué nos vamos? ¿Hacia dónde?, preguntó Angélica cuando se detuvieron en el ascensor. Robert no contestó enseguida. Abrió el paraguas para ocultarse a sí mismo y a su nieta de la lluvia, luego estiró la mano y atrapó el frío chorro de agua en la suya y canturreó, frotándolo entre los dedos. Llevaba mucho tiempo pensando en ello. En que no podía seguir así. Robert guardó silencio cuando su hija Selene decidió volver con John. Decidió, como ella misma dijo, cansada de ser una mujer sola. Yo crié a Angélica, pronto será adulta, se irá y ¿qué? Me quedaré sola entonces, dijo indignada y al mismo tiempo justificándose. Sí, me he equivocado. Cometí un terrible error, toda mi vida quedó dañada. ¿Pero qué voy a hacer ahora? ¿Estar sola hasta la muerte? Papá, ¿quién me necesita así? Hay tantos jóvenes, y aquí está el hijo de un extraño, y aún más extraño, con cosas extrañas. No, John no es el mejor hombre del mundo. Pero si no lo es, me temo que esta es mi última oportunidad. Robert no discutió. Había mantenido unida a la familia durante tantos años. Le había negado a su hija el derecho a una vida privada. Donde con una palabra amable, y donde con severidad, la había convencido de que la crianza de Angélica era su principal tarea, su deber como buena madre. Pensó, así que realmente, será mejor. Una pequeña familia vivía y como que, a veces incluso, como que parecía que eran felices. La madre de Angélica era muy joven cuando nació su hija, solo tenía 20 años. Y no era un niño planeado. ¿Y el padre de la hija? Era posible considerar que no hay en absoluto. Es decir, a grandes rasgos, biológicamente, por supuesto, existía. Pero en esa historia turbia, sucia y cruel revelado suficientes verdades candentes que Selena se negó cualquier conexión con este hombre. Solo su padre confiaba en la verdad. Y él, sintiéndose inmensamente culpable por permitir lo que había sucedido, le dio la razón. Aunque a veces se daba cuenta de que no podía haberlo evitado. Para ser más preciso, podría haberlo. Si Selena se lo hubiera contado todo de una vez, en lugar de quedarse sola con su desgracia.
En general, el vínculo padre-hija podría haberse roto, partirse como un iceberg bajo el impacto de las olas, pero fue la aparición de Angélica la que se convirtió en el pegamento salvador para ella. El bebé les dio fuerza. Dio sentido a sus vidas. Angélica se había desempolvado. Nada de guardería. ¿Por qué, si hay un abuelo? Quien, poseyendo una mente aguda y desarrollada, enseñó a la niña a contar y escribir, la cuidó. Y por el camino, antes de jubilarse y después, gastó generosamente en ella la mayor parte de su sueldo. Ella era su historiadora y culturóloga, especializada en folclore, no tan grande. Pero con lo que recibía el contador de Selena, para las necesidades de la familia era suficiente. Angélica creció como una niña tranquila y doméstica. Fue a la escuela. Pero no hizo muchos amigos. En general, con ella y en el patio conducía poca gente. No a causa de su extraño miedo a la oscuridad y una actitud sensible al hecho de que a veces cuentan los objetos circundantes, eran tan notables, no, al respecto solo los más cercanos sabían. Simplemente Angélica era muy tímido, no mostró iniciativa en los juegos. Pero estudiaba bien. Obedecía a su madre. Y mamá estaba muy contenta con eso. Ella solo a veces lamentaba que no hay en su hija una brillante paleta de emociones, ese fuego que sucede en otros niños. Pero entonces cada vez que mentalmente se dijo que incluso ser feliz por ello debe ser, tal vez la hija de sus errores no se repetirá. Ojalá Angélica nunca tuvo que pasar por lo que pasó en su tiempo. El abuelo Robert también vio cómo crecía su nieta. Pero no le molestaba lo más mínimo. Porque se dio cuenta de otra cosa. Angélica era tan sensata e inteligente más allá de su edad. ¿Y qué si no correteaba por el patio con los demás niños? Pero como cacahuetes descifra tareas de los libros de matemáticas y física, discute con entusiasmo con él, un anciano, sobre los profundos significados de las leyendas de Europa del Este y de memoria puede volver a contar las fechas más importantes de la historia de Constantinopla, sin olvidar todos los nombres de personajes importantes de aquella época. A veces la nieta hablaba con su abuelo sobre el futuro, sobre lo que quiere llegar a ser y cada vez repetía que quiere ser como él, también estudiar historia, cultura, folclore. ¿No te aburrirías?, preguntó Robert con una mirada socarrona. Es más trabajo en la oficina, no es una aventura con tesoros, como en las películas. Pero es interesante, respondió Angélica invariablemente. Y se puede. Se puede trabajar mucho solo. ¿Qué eres? ¿No te gusta la sociedad humana? ¿Es usted un oso, que y solo en el desierto del bosque es bueno? Una vez le preguntó a su nieta abuelo. ¿Y si soy un oso?, respondió Angélica. Es grande, nadie le hará daño. No, abuelo, yo quiero a la gente. ¿Es qué? Creo que soy otra cosa. Eres la única, sonrió Robert. Y la mejor nieta que he tenido nunca. Y eso, créeme, es aún más importante que la ciencia. Y aunque te vuelvas tonta y olvides tu alfabeto y tu nombre, siempre y en todo momento te querré. Mucho más tarde, mirando hacia atrás, Robert pensó que no habría permitido que Selena se juntara con John. Pero como si un destino malvado, entonces Robert pasó casi 2 meses en el hospital. Primero se encontró allí con neumonía, y luego, en la víspera del alta, tuvo un ataque al corazón. Y cuando regresó al apartamento, resultó que Selena no solo trajo a un hombre, pero también tuvo tiempo para firmar con él. Y ella estaba decidida a que esta era su última oportunidad de ser mujer. Y ella exigió que John se registrara en el apartamento. Ella dijo que si no lo hacía, se iría. Empacaría sus cosas y a su hija, y ella y su esposo se irían. Robert, con el corazón roto, accedió a todo. Pero no perdía de vista a su yerno. Le reñía cuando bebía y los primeros años John como si obedeciera. Trabajó, sin embargo, en diferentes lugares, a continuación, un cargador, a continuación, un guardia en el almacén. Pero Selena floreció con él. Ella comenzó a usar maquillaje y vestidos. Cocinado una deliciosa cena para el regreso del cónyuge porque trabajaba cerca de la casa y el tiempo tenía tiempo para patrocinar. Selena no se cansaba de hablar de lo feliz que era.
Robert, después de su enfermedad, cuando una pierna a la otra, de repente comenzó a sentirse culpable. Que debido a la larga desobediencia fatal de su hija y un gran deseo de cuidar de su nieta, condenado Selena a una vida de mujer solitaria. Robert le había dicho repetidamente a John que era un extraño aquí y que no tenía derecho a criar a Angélica, en general no debía acercarse demasiado a ella. ¿Qué vas a hacerme, viejo?, le espetó John. Tú mismo te derrumbarás pronto. No sales de los hospitales. En realidad, eso solo era verdad a medias. Robert era muy viejo. Intentaba cuidar su salud. Era una cabeza más alto que su yerno, más ancho de hombros que él, y en principio nunca se quejó de sentirse mal después de salir del hospital. Robert siempre creyó que los hombres de su familia eran fuertes. Su propio bisabuelo había vivido hasta los 104 años y había mantenido una gran granja en el pueblo hasta el final, mandando a todo el mundo de tal manera que hasta los ratones iban de cuerda. Robert no se corrió, comió sin excesos, mañana comenzó con el ejercicio e incluso fue al gimnasio, compró una suscripción. Que, por cierto, muy divertido Selena. Si usted quiere que su padre sea un anciano, entonces lo siento, hija mía, no habrá tal cosa. Sí, está enfermo. Como todas las personas. Pero, ¿es esa una razón para abandonarse de repente? El tiempo pasó. Y un día Robert se dio cuenta, no, John miraba a Angélica por una razón, el muy cabrón. De repente comenzó a lanzar frases que aquí, ella tendrá 18 años, será una novia, será una niña en el jugo mismo y debe, por lo tanto, de los novios para proteger. Robert no podía escuchar cómo Selena toma estos discursos como una broma, incluso feliz de que el padrastro, ya ves, listo de antemano para proteger el honor de hijastra. Cuando se hizo evidente que Selena está enfermo, Robert sugirió vamos a vender el apartamento, iniciar el tratamiento. También se ofreció a vender su casa en el pueblo. Pero ella se opuso. No, no puedo hacerle eso a Angélica. Este es su futuro, ella necesita un buen lugar para vivir. ¿Y yo? Supongo que es mi hora. Supongo que es por mi forma de ser. Robert sintió ganas de golpearla por única vez en su vida. Solo abofetearla para que entrara en razón y dejara de decir tonterías. Porque hacía tiempo que había decidido por sí mismo que lo que había pasado no era culpa de Selena. Era demasiado joven. No acudió a nadie en busca de ayuda. Podrían haberse marchado, haber huido a la ciudad y entonces. Tras la muerte de su hija, la única razón por la que Robert no se derrumbó en el negro abismo de la desesperación fue porque sabía que Angélica necesitaba su ayuda. Se dio cuenta de que con John más a vivir bajo el mismo techo no pueden. No se avergonzaba de beber en casa, y en todos los intentos de hablar gritó que estaba de luto y en general se registró aquí. Robert decidió hacer otra cosa para salir, teniendo a Angélica con él, por supuesto, y luego ya vender el apartamento. Poco a poco comenzó a aprender todo, y el lugar donde dejar, preparado. Pero así es como todo resultó. Que tenía que darse prisa. Y ahora, cuando estaban de pie en la entrada, todos estos eventos y decisiones del pasado pasó ante sus ojos. Abuelo, ¿a dónde vamos? Tal vez. Deberíamos volver y... Vale, Libélula, escúchame. Robert se volvió hacia su nieta y le puso la mano en el hombro. Pensaba contártelo todo más tarde, pues tal como está ahora. No podemos seguir viviendo con este hombre. Tú misma, una niña grande, deberías darte cuenta de cómo es él. Soy un anciano, por supuesto, pero cuidaré de ti. Hay un lugar donde podemos quedarnos mientras decidimos todo. Nos iremos de la ciudad. Abuelo, ¿qué pasa? Tengo que prepararme para entrar el año que viene. ¿Y yo qué? Hay una biblioteca en el pueblo. Angélica no se daba cuenta de que sus pensamientos estaban ocupados con asuntos tan triviales del futuro. Pero se alzaron en su mente como una barrera que la protegía del regusto del ataque. Lo harás, respondió Robert. Ya es septiembre. ¿Tendrás tiempo de sobra para prepararte para el ingreso? Lo siento, Libélula, añadió en voz más baja.
Debería haberte llevado antes, el viejo tonto. No dejaba de pensar que tenía que terminar esto y aquello. Al diablo con todo, solo para mantenerte a salvo. No es culpa tuya, abuelo, tembló la voz de Angélica. ¿Por qué lo trajo mamá? Él es mí. Él es. Tu mamá solo amaba, y no escuchó a su mente, sucede en la vida. Bueno, nieta, no llores. Quiero volver y desenroscarle la cabeza. Angélica sollozaba y abrazaba a su abuelo. No lo hagas. Vámonos de verdad. Hasta el fin del mundo. ¿Y a dónde vamos? Con tus amigos. No, libélula. Iremos a mi pequeña tierra natal. A la aldea de los jabalíes. Oh, eso fue todo lo que la niña pudo decir. Se habría sorprendido menos si su abuelo le hubiera dicho que iban, digamos, a París. Angélica sabía que ese pueblo estaba en algún lugar lejano, pero nunca había estado allí. Su abuelo le había hablado una vez, cuando aún era pequeña, de aquellos lugares. De lo libres y bonitos que eran. Pero entonces mamá lo oyó y le gritó al abuelo. Le dijo que no debía contárselo a su hija, que ya estaba harta de aquel maldito lugar. Pero eran recuerdos tan vagos y antiguos que Angélica no preguntó nada al respecto ahora. El abominable ataque de su padrastro había puesto a la niña en una especie de trance, ahora estaba dispuesta a cualquier cosa, con tal de estar lejos de aquí. Por fin se detuvo un taxi. El conductor, un tipo charlatán y sonriente que se presentó como Vasily, cargó las cosas de los pasajeros y bajo el cuento de que hoy tenía un turno inusual, los llevó a la estación. Y el dueño del pub me dijo, no te preocupes, hoy estamos tranquilos. ¿Qué hace cuando no está tranquilo? No envidio a su marido, farfulló el tipo, ocupando cuidadosamente un lugar en el aparcamiento. Eso es, aquí estamos. ¿A qué hora llega el tren? Llegaremos, respondió Robert, contando los billetes con una recompensa para el viaje y para el té. Abuelo, ¿ya has comprado los billetes? Angélica se sorprendió. No, pero sale el más próximo, Robert miró su reloj de pulsera. Dentro de 3 horas. Si no hay billetes para él, entonces iremos nosotros después. Abuelo, ¿nos estará buscando? ¿Quién sabe? Pero no tengáis miedo, sonrió el viejo. No dejaré que os haga daño. Ahora, vayamos a los jabalíes, descansemos y sigamos poco a poco con nuestras vidas. Mira, libélula, hay un buffet 24 horas. ¿Qué me dices de las tartas, poco saludables, fritas, pero sabrosas? Lo haré, sonrió Angélica. Por suerte, los billetes de tren estaban disponibles. Robert pagó un compartimento entero de una vez para que ni un alma viviente interfiriera en el viaje. Por desgracia, no tenemos pollo asado ni huevos cocidos, pero hay un vagón restaurante, así que no nos moriremos de hambre. Dame esa bolsa, nieta. Cuidado, ponla aquí. Algo tintineó en la bolsa, Robert la colocó con cuidado. Angélica frunció el ceño, parecía una caja. Abuelo. ¿Hay una trampa ahí dentro? Robert asintió. Abuelo. ¿Le dijiste a mamá que lo ibas a tirar? Sí, me salió mal. Pero ese recuerdo es mío. ¿Una trampa? ¿Qué es eso? Oh, libélula. Te lo diré más tarde, pero por ahora. Él no pide comida ni bebida, y no saltará de debajo de la estantería, no morderá, ¿verdad? Así que olvídalo por ahora, olvídalo. Mejor hagamos la cama, y te vas a dormir. Oh, mira, qué ojos de sueño. Angélica estuvo de acuerdo. Ahora, bajo el traqueteo medido de las ruedas, cuando a cada momento el tren se alejaba más y más, de repente se sentía tan cansada. Todavía, sin embargo, quería lavar para limpiar con una toallita todos los rastros de tocar padrastro, pero ahora era imposible, y por lo tanto podría esperar. Temprano en la mañana, cuando el amanecer ya estaba amaneciendo, el abuelo despertó a Angélica para admirar la vista fuera de la ventana.
Era realmente un espectáculo impresionante. El tren pasaba a toda velocidad junto al río, sobre una vasta pradera frente a la cual pastaban las vacas. El verano corría, volaba hacia el final y el ganado caminaba sobre los últimos suculentos pastos. Poco después tomaron el té y el desayuno fue servido por el revisor y Angélica se sumergió en lo que más le gustaba en el mundo, la historia del abuelo. Le contó lo que pronto pasarían y entonces la vista de una media estación o de algún pueblo adquirió un significado especial, profundo y fascinante. ¿Qué vamos a hacer allí, abuelo? ¿Vivir, nieta? Hemos pasado demasiado tiempo en la ciudad. ¿Y no has visto otra cosa en tu vida? Tengo una casa allí. ¿Una de verdad?, jadeó Angélica. Bueno, no de juguete, sonrió Robert. Fue construida hace más de un siglo. Tiene un terreno sólido. Es cierto que casi todo estaba en pie. ¿Cómo que casi? Bueno, había gente que vigilaba las cosas para que no se vinieran abajo. Pero en definitiva, viviremos en un páramo, nieta. Pero créeme, eso es lo que le hará bien a nuestros corazones ahora. El camino duró mucho tiempo. A veces salíamos en pequeñas estaciones para estirar las piernas. Y también el abuelo siempre compraba algo para freír semillas, o pescado seco casero. Angélica lo probó todo con aprensión e incluso lágrimas. Mamá no aprobaría cocinado por persona desconocida, no se sabe en qué condiciones. Pero Angélica también creyó que su abuelo favorito. Abuelo, bueno, ¿qué pueblo es este?, dijo Angélica sorprendida, saliendo de la pantalla del smartphone, en el que llevaba sentada la última media hora. Casi una ciudad ya. Sí, los jabalíes han cambiado. Pero, afortunadamente, la civilización está llegando poco a poco y el espíritu de los antiguos, como ellos lo llaman, vive. ¿Y tú, qué eres? ¿Bastante urbano en mí? ¿Qué más? Angélica se encogió de hombros. Eso es lo que quiero decir. Considere, la vida real no ha visto. No, yo debería haber sido más decidida y por lo menos a veces para lograr que. Mira, y no habría crecido tal boho. Enviando a su abuelo una sonrisa que entendía su broma, Angélica volvió a la información que estaba estudiando. En general, era muy interesante. Los primeros asentamientos en el lugar de Cabanchiqui aparecieron hace por lo menos 400 años, y todavía en estas partes quedaban muchos monumentos arquitectónicos de los siglos XIX e incluso XVIII. La casa del comerciante Volkov, ahora convertida en museo, donde se mostraban los objetos de antaño y algunos hallazgos arqueológicos. No lejos del pueblo comenzaban los territorios reservados y probablemente, como se decía en uno de los artículos, era la proximidad de una naturaleza verdaderamente intacta lo que explicaba el hecho de que los bosques no estuvieran reservados, sino que los más ordinarios, casi adyacentes al Cabanchiqui, lo estuvieran. ¿Inmodernos? Es decir, eran felices en las estaciones adecuadas con abundancia de bayas y setas, y también había todo tipo de animales, liebres, martas e incluso alces, y alguien dijo lobos. En esto último, sin embargo, el periodista que escribió el artículo dudaba mucho y especificaba que hacía 100 años que no se veían oficialmente lobos por estos lares, de modo que todas estas historias no eran más ciertas que los rumores sobre hombres lobo que corrían por Cabanchiqui desde hacía siglos. Abuelo, ¿hay una valla en nuestra casa?, preguntó de repente Angélica. Hay una buena valla, es lo bastante buena para mantener alejado al ganado extraño. ¿Están cerradas las puertas y las ventanas? ¿Por qué lo preguntas, nieta? ¿Tienes miedo de los ladrones? Jugando misteriosamente con las cejas, el abuelo preguntó y Angélica sonrió involuntariamente. Es que vamos a vivir solos. No tengas miedo. Los bandidos de fuera no suben allí. Ladrones, también, en Cabanchiqui, no hay desde hace unos 30 años. ¿Por qué? Si sabes demasiado, ¿las martas te llevarán al bosque? El abuelo dijo algo incomprensible y señaló con el dedo a su nieta. Angélica se encogió de hombros y cambió de ocupación, aunque tenía pocas personas a las que pudiera llamarse amigas en la ciudad, y era necesario, por supuesto, informarles de que se había marchado. Por fin el tren se detuvo.
Comenzó el alboroto habitual para coger las cosas, comprobar que no se había olvidado nada y volver a por lo que se había olvidado. Luego esperamos al autobús, y tras confundirnos un poco, casi fuimos en dirección contraria. En resumen, cuando por fin llegamos a Cabanchiqui, Angélica se sentía cansada. Pero claro, ella miraba a los lados, a lo que le abría los ojos. Era difícil decir que se trataba de un pueblo, si nos guiáramos por una idea clásica del mismo. Carretera asfaltada, edificios modernos, oficina de correos, tiendas. A lo lejos se veían los tejados de casas macizas de ese tipo. Robert explicó que se apretujaba en el territorio de Cabanchiqui Cottage Village, como una casa de campo, pero con un número considerable de propiedades de ese tipo, en las que viven todo el año. Pero pronto todo esto se dejó de lado. El aire era fresco, imposiblemente fragante, lleno del aroma de las hierbas de los prados. El viento traía la frescura del río y el mugido lejano de las vacas. Angélica sugirió coger un taxi cuando bajaron del autobús, pero Robert dijo que era ridículo andar 5 minutos. Pero debía de llevar media hora, y con la forma en que el equipaje arrastraba sus manos, parecía una eternidad. Pasaron por delante de todas las casas del pueblo. Angélica se sintió extraña. Porque no se les quedaban mirando, pero algunos de los ancianos de repente empezaron a decir algo a los demás al verlos. Angélica pensó de repente en el hecho de que su abuelo nunca había hablado de su vida pasada. Es decir, sobre la época anterior a su traslado a la ciudad. Y ahora le parecía extraño. Después de todo, con Robert, al parecer, nieta sobre todo en el mundo podía comunicarse. Entonces, ¿por qué no se cubrió este periodo de su vida? No podía creer que su abuelo no tuviera nada que contar sobre su juventud. Pero lo que contó, eran retazos. Como si de la historia antigua arrancado pedazos, borrado algunas de las palabras y así presentado. Y poco claro para usted y curioso para el horror de lo que hay, de hecho, lo que hay. ¡Guau! Abuelo, ¿es qué? ¿Tu casa? Se maravilló Angélica, cuando por fin salieron del pueblo. O más bien dejaron la última de sus casas unos cientos de metros detrás de ellos. Abuelo y nieta se detuvieron frente a una casa de 2 pisos, de ladrillo, con un tejado de tejas, que antaño debió de ser rojo, pero que ahora había perdido la riqueza del color. Las ventanas estaban tapiadas. La pintura se había desprendido de las paredes, dejando al descubierto la mampostería. La muchacha pensó de pronto que la casa parecía una enorme bestia en estado de hibernación. Un largo periodo de inactividad la había vuelto bastante pesada, torpe y el pelaje de sus costados se había amontonado, en algunos lugares cayéndose, dejando al descubierto la base de la piel. ¿Qué tonterías se me ocurren a veces? Sacudiendo la cabeza y encogiéndose de hombros, Angélica se acercó a la verja de hierro forjado, cubierta de algo de verdor, tocó los barrotes negros con los dedos, parecía que la habían pintado al menos el año pasado, de lo contrario llevaría tantos años oxidada. Se oyó un chirrido agudo y aullante. El abuelo abrió la cerradura de la verja y ahora con esfuerzo la empujó hacia adelante, abriéndola. «Bienvenida a nuestros dominios», dijo en tono importante a su nieta, levantando el sombrero por encima de la cabeza. Desde que Angélica tenía memoria, al abuelo siempre le habían gustado los sombreros, y en verano siempre llevaba sombreros de paño de vela de colores claros, que le daban, junto con su cuidada barba y su bigote, el aspecto de un antiguo profesor. Este parecido, por cierto, ni siquiera estropeaba la costumbre del abuelo de llevar debajo de los trajes camisas sin corbata y camisetas de tiendas juveniles brillantes, con estampados atrevidos e inscripciones llamativas. El porche de la casa inspiraba aprensión, pero no falló cuando Angélica subió a él. Le tocó a ella abrir las puertas, y éstas chirriaron al abrirse con un chirrido igualmente estridente. ¡Oh, qué desastre! Robert sacudió la cabeza. «Voy a tener que trabajar aquí». «¿Hay calefacción?», preguntó Angélica, repentinamente preocupada por la comodidad de su nuevo hogar. «De la caldera del sótano. Compré una caldera nueva hace 3 años, pero estaba inactiva». La niña solo negó con la cabeza. Era sorprendente y extraño que el abuelo se preocupara tanto por el lugar donde nadie vivía desde hacía muchos años, en el que ni siquiera iban de vacaciones. Cierto, ahora quedaba claro que cuando el abuelo se marchó,
como él decía, por negocios, probablemente vino aquí para ver cómo estaba la casa. Un espacioso vestíbulo con una amplia escalera que subía al segundo piso creaba la ilusión de que la casa era mucho más amplia de lo que parecía desde fuera. Observando a su abuelo, Angélica pensó que él se tomaba una salida tan brusca con mucha más calma que ella. Con la mirada más indiferente, armado con las herramientas adecuadas, Robert procedió a abrir las ventanas. No todas, por supuesto, dijo, pero primero haría habitables las habitaciones que necesitaban y luego haría el resto. Aquí está la cocina. El abuelo paseó a su nieta por la casa como un maestro guía turístico. Cocinamos con gas, así que mañana iré a la tienda del pueblo a por una bombona. Abuelo, las tiendas del pueblo se han acabado, así se llamaban antes, le corrigió tímidamente Angélica. Bueno, ¿a la tienda? La esencia es la misma, todo se puede comprar. La cocina asustó un poco a Angélica, las estufas de gas le parecieron en principio bestias incomprensibles en su manejo. Y el lugar estaba tan sucio. Sí, hay que limpiar bien, como si su abuelo le leyera el pensamiento, para que no suframos, mañana traeré a un obrero del pueblo, nos ayudará. Ven, te enseñaré el salón. Abuelo. Es como en un museo, Egast la niña, cuando de los muebles fueron derribados acompañado por el aumento de las nubes de polvo, que se había convertido en blanco y beige de tiempo, cubiertas de tela. Angélica ya se había dado cuenta antes de que el interior de la casa parecía muy anticuado. Bajo los techos había molduras de fantasía con racimos de uvas y algunas figuras de personas o animales. Y ahora se encontraron los muebles, de madera natural, al parecer. La chica pasó las yemas de los dedos por la superficie lacada, suspiró. ¿Imposible? ¿Y toda esta belleza estuvo ociosa durante años? Incluso. Sintió lástima por la casa. Era un pensamiento extraño, pero Angélica pensó que si no era solo un edificio, sino un ser vivo, probablemente sería una pena que existiera solo así, sin dueños. ¿Es real la chimenea?, le pregunté a mi abuelo y me respondió asintiendo con la cabeza. Luego fuimos al segundo piso, donde según Robert había salas de estar, y un par de habitaciones para invitados, y también un estudio. Bueno, tomemos estas, decidió el anciano, mostrando a su nieta las dos habitaciones contiguas. Y aunque no dijo nada, a ella le pareció que su habitación había pertenecido en otro tiempo a una mujer. Se lo indicaba el aspecto de la cama. Sus 4 postes estaban cubiertos de tallas con adornos florales, y había una mesa con un triple espejo contra la pared. La muchacha arrugó la nariz ante el papel pintado, que debía de ser de los años 50, pero que en esta habitación, en la pared junto a la cama, se caía literalmente y se apelmazaba de forma alarmante. Pero como ahora iba a vivir aquí, o mejor dicho, iba a vivir aquí una temporada, tenía que aguantarlo todo. Y para acostumbrarse, Angélica decidió colocar cuanto antes algunas de sus cosas en la habitación. El joyero de su madre sobre la mesa con espejos, su luz de noche favorita sobre la mesilla de noche. La niña se quedó helada. Luego volvió a rebuscar en el bolso. La luz de noche no estaba. No la había perdido, se la había dejado en la habitación del apartamento de la ciudad, se había olvidado. Oh, ¿libélula? Como una niña pequeña, de verdad, suspiró el abuelo, cuando Angélica compartió con él su tristeza. Pero no es bueno dormir con la luz. Abuelo. Por favor, no empieces, dijo Angélica, casi llorando. Ella misma se dio cuenta de lo estúpida que es tener 18 años ya, y tener miedo a la oscuridad. Pero no pudo evitarlo. No estoy diciendo palabrotas, Robert hizo un gesto con las manos. No es nada de eso. Antes, en los viejos tiempos, hasta los adultos tenían miedo a la oscuridad, era normal. Sobre todo en los pueblos, como este, añadió más tranquilo, y luego abrazó a su nieta. Bueno, deja el teléfono encendido por la noche, ponlo en la mesilla. Mañana miraré en la tienda del pueblo, a lo mejor tienen lámparas. O podrías encender una vela. No. Angélica se tranquilizó e incluso sonrió. No quiero una vela. ¿Y si hay fuego? Y antiguamente, ¿cómo vivían con ellas, Y nada,
no se quemaba todo y por todas partes. Así que, entonces, probablemente, hábilmente. Así es, Roberta sintió. Antiguamente vivíamos sin internet, pero en muchos aspectos éramos listos, y en algunos entendíamos más que ahora. Bueno, ahora que ya hemos echado un vistazo, nieta, volvamos andando al pueblo y pidamos algo para cenar. Yo también pediría sushi, añadió el abuelo en tono gamberro. Pero me temo que la zona de reparto no se extiende hasta los jabalíes. Deberías descansar un poco, abuelo. Angélica odiaba mostrarse débil. Después de todo, ella es tan joven y el abuelo es viejo. ¿Por qué no voy yo? Tú anota lo que hay que comprar. De acuerdo, aceptó. Antes de ir a la tienda todavía se enteró de que el suministro de agua en la casa de nuevo tiene calefacción de la caldera, y en principio, la calidad del agua no es aterrador. Así que Angélica fue de compras casi de buen humor. Era agradable y extraño al mismo tiempo caminar por la calle vacía, escuchando el silencio. No, claro, el silencio no era absoluto, pero con el ruido de fondo de la ciudad parecía simplemente fantástico. Resulta que en Cabanchiqui había varias tiendas, pero Angélica tuvo la suerte de ir directamente a la más grande, donde había todo lo que figuraba en la lista y también, para su alegría, lámparas de noche. Angélica eligió la que tenía forma de oso en color rosa presta. La vendedora que estaba detrás del mostrador no se entrometió con preguntas, pero aún así le preguntó si era cierto que Roberta había vuelto. Dicen que lo vieron, caminando hacia la mansión. Bueno, Angélica se estiró, sin saber muy bien qué decir. No tardaremos mucho. A descansar. Bien, dijo la vendedora y la miró con extrañeza. Hazle una reverencia de nuestra parte, Sidoro. Y dile que los caminantes también siguen viviendo aquí. Y que las piedras recuerdan. Lo haré, Angélica entornó los ojos. No había esperado que su abuelo fuera una persona tan famosa. Pero, al parecer, solo vivían aquí sus coetáneos, y tal vez les escribía cartas. Finalmente, cargada con las bolsas, Angélica salió al exterior. El sol se deslizaba hacia el ocaso, habiendo cambiado el dorado de la luz por un suave tono carmesí. La muchacha se sintió repentinamente conmovida al pensar que pronto llegaría el crepúsculo. Seguro que conseguiría volver antes que ellos. Cuán molesta estaba con sus propios temores tontos e infundados. El camino a casa serpenteaba en una cinta. Angélica pasó junto a una mujer con una cesta llena, por lo que parecía, de la cosecha temprana de setas y la muchacha tomó nota en su mente para ofrecerle a su abuelo ir a buscar setas. También pasaron 4 cabras, los animales se mantenían en un rebaño, y las conducía el muchacho descalzo, que no prestaba atención a la nueva residente de Cabanchiqui demasiado absorto en el hecho de no dejar huir a su pequeño rebaño, y además aún tarareaba bajo su nariz alguna canción. «Chica, ¿necesitas que te lleve?» El crujido de los neumáticos del coche que se acercaba por detrás y la voz del tipo que asomaba por el asiento del conductor sacaron a Angélica de su estado de agradable y casi meditabunda cavilación. «No, gracias», respondió cortésmente, e incluso sonrió, y aceleró un poco el paso. No es que Angélica tuviera miedo, pero resultaba algo desagradable cuando estás sola en la carretera, la oscuridad se acerca, y detrás de ti se arrastra un coche con 4 hombres extraños. ¿Qué hacen? Uno de los tipos de atrás asintió. Sube, te llevamos. ¿Tienen miedo? El conductor sonrió. ¿Por qué? ¿Eres una chica de ciudad? Angélica se estremeció. Esto no es suficiente. ¿Qué hacemos ahora? ¿Dar media vuelta y volver al pueblo, donde hay gente? ¿Dejar las pesadas bolsas y correr? ¿Cuál es el problema? Un nuevo participante en los acontecimientos que se desarrollaban en el crepúsculo menguante se acercó desde la dirección del pueblo, igual que el coche, pero en bicicleta. Era un tipo alto, de pelo rubio, con gafas redondas, pasadas de moda, y Angélica, aunque la situación no disponía a los pensamientos de los forasteros, pensó que se parecía a un estudiante de las viejas películas soviéticas que le gustaba ver a su abuelo. Incluso vestía de forma parecida, camisa de cuadros, chaleco encima.
Pero los vaqueros y las zapatillas, por supuesto, son un detalle bastante moderno. Hola, Alexander, apretó los dientes y apartó la mirada del tipo que iba en el asiento del conductor del coche. Solo me ofrecía a llevar. Vaya, el rubio sonrió y aminoró la marcha por completo, detuvo la moto de modo que quedó exactamente entre el coche y Angélica. ¿Me llevarías? Venga, habló otro chico del coche. No hemos hecho nada malo. Lo siento. Muy bien, vamos, chicos. Y al momento siguiente el conductor pisó el acelerador y el coche aceleró hacia adelante, y allí, mucho más adelante, giró en una bifurcación, dirigiéndose ahora hacia la ciudad, como a alguna parte. ¿Va todo bien? La rubia se volvió hacia Angélica. Gracias, sonrió. Sí, me has salvado. No, respondió. Son Max y sus amigos, son de aquí. Gamberros, por supuesto, pero en general unos tipos inofensivos. Pero parece que su compañía te ha asustado. Aunque solo sea un poco. Realmente hace poco que vine aquí, solo hoy. Vine con mi abuelo, completamente atrevido para comunicarse con un extraño. Angélica y agitó la mano, señalando a su casa. Ahí es donde vivimos. Ah, así que Robert ha vuelto, dijo pensativo el chico y envió a Angélica una mirada muy extraña. ¿Puedo ofrecerte los caballerescos servicios de un chaperón? Aquí estamos bastante seguros en general, pero aún así. Y no quisiera interferir en tus planes, dijo Angélica apresuradamente y se sonrojó avergonzada. No estás interfiriendo, porque solo estoy dando un paseo, respondió la rubia. Te ayudaré con las bolsas al mismo tiempo, palmeó con la mano la cesta del portabicicletas. Gracias, aceptó Angélica, todavía avergonzada. Si de verdad no te molesta. Por cierto, no nos hemos presentado. Le tendió la mano. ¿Alejandro? Angélica, respondió la chica. El apretón de manos fue firme. Y así, avanzaron. Empezaron a hablar. De nimiedades insignificantes, pero cuando llegaron a la puerta de la casa, Angélica, por alguna razón, empezó a sentir que conocía a Alexander desde hacía mucho tiempo. Abrió el portón, esperando que él se adelantara. Pero el tipo se detuvo delante de ellos, descargó las bolsas y se las devolvió al dueño. Tal vez, Angélica tragó saliva nerviosa. ¿Quieres entrar a vernos? Ya sabe, para saludar al abuelo y tomar una taza de té. Gracias, pero no. Tengo que irme, contestó el tipo y volvió a poner cara de extrañeza. Bueno, está bien, se encogió de hombros Angélica. Entonces, adiós. Hasta luego, contestó el tipo, dio media vuelta con la bicicleta y regresó. Angélica decidió no contarle nada a su abuelo, porque en realidad no había ocurrido nada especialmente importante o interesante. Prepararon apresuradamente bocadillos para cenar, tomaron té con galletas y se fueron a la cama. Angélica durmió inesperadamente bien en la nueva casa. Tuvo un sueño maravilloso, que era a la vez aterrador y emocionante, porque normalmente la niña veía algo ordinario, una repetición de su vida cotidiana, de su rutina. Pero aquí estaba en el pueblo, o más bien en el patio de su casa. El otoño tardío reinaba en los árboles que quedaban raros, marrones y secos, perturbando el susurro de las hojas. Angélica estaba de pie en el patio, vestida solo con un vestido ligero, más adecuado para los días cálidos del verano que pasaba. Estaba de pie y temía volverse hacia la casa, porque sabía que dentro de ninguna de las habitaciones había luces encendidas y algo la observaba desde las ventanas. Algo grande y maligno. Y entonces, detrás de la verja, que se abrió sola, como bajo la mano de un fantasma, había un perro grande. Negro con pelaje plateado, sonrió de repente y Angélica se dio cuenta de que no era solo un perro, había algo de lobo en él. La bestia era formidable, pero la muchacha sabía con certeza que no la ofendería. Y luego lo que había en la casa. Una niebla sucia se deslizó hasta el porche. Y el cielo se oscureció bruscamente, se agitó con nubes de tormenta y el aire olía su proximidad,
pero el viento también secamente condujo las hojas, no derramó una gota. Angélica dio un paso adelante, otro. Echó a correr aterrorizada, dándose cuenta de que lo que hay en la casa ya la está alcanzando, está a punto de agarrarla. Cayó, el dolor golpeó sus rodillas. Estiró las manos hacia adelante, desesperada, y sus dedos se hundieron en el espeso y cálido pelaje, y su mirada se encontró con los ojos amarillos del perro, en cuyas profundidades humeaban carbones rojos. La bestia irradiaba fuerza, agresividad y hambre. Pero no quería hacerle daño. De algún modo, Angélica sabía que quería salvarla. Pero no podía. Por favor, era el tipo de sueño en el que gritas, desgarrando tu voz, pero apenas sale un susurro. «Déjame entrar», respondió el lobo. Su voz, que de alguna manera sonaba como el rugido de una bestia y de un joven en bicicleta al mismo tiempo, sonó justo en la cabeza de la chica. «No puedo», dijo el lobo. «Primero tienes que... invítame a entrar». Angélica ya había abierto la boca para decir las preciadas palabras, pero entonces la niebla la alcanzó. Le tocó los tobillos y tiró de ella hacia atrás, y la desagradable voz de su padrastro sonó detrás de ella. «Ahí estás, mi niña». Angélica se despertó, saltando en la cama y jadeando. Por la ventana se veía un amanecer claro y dorado. La casa se volvió notablemente más fresca, probablemente, valía la pena añadir calefacción. Apretando las rodillas contra sí y rodeándolas con los brazos, la muchacha cerró los ojos y sacudió la cabeza, como si por fin se hubiera sacudido el sueño. ¿Qué sueño? Por la mañana el abuelo anunció que se iba de compras, y también para un asistente. «No hace falta», dijo Angélica. «Puedo hacerlo yo misma». «¿Tú crees, libélula? Eres una abeja trabajadora y sabes hacer de todo, pero aquí hay muchas preocupaciones». «Nada», respondió alegremente la niña. «Ya habrá algo que hacer». «¿Volverás pronto? Quizá podamos ir al bosque más tarde, a por setas». «Es una buena idea», sonrió el abuelo. «Lo haremos». Cuando regresó, Angélica, por supuesto, no había conseguido hacerlo todo, pero aún así las habitaciones más necesarias estaban más limpias. Fuimos al bosque. Fue divertido, sobre todo cuando el abuelo empezó a corregir estrictamente la ropa de su nieta, como debía ser para que no le picaran mosquitos ni garrapatas. Angélica tenía una idea muy vaga de la variedad de setas que había en el páramo, así que la detallada historia del abuelo sobre lo que se puede comer aquí y lo que no, acompañada de todo tipo de datos simplemente curiosos, le vino como anillo al dedo. El abuelo también contó algo sobre los lugareños. Y Angélica decidió contar lo que había pasado ayer. «No conozco a Alexander de nada», Robert negó con la cabeza. «Pero creo que deberíamos invitarle a tomar el té. Aunque solo sea por cortesía. Díselo si me ves insistiendo». Caminamos por el bosque hasta bien entrada la tarde y allí volvimos a merendar bocadillos y café de un termo. Por unanimidad decidieron cenar setas fritas con patatas. El abuelo de Angélica no la dejó hacerlo, dijo que hay platos que él, lo siento, no se fía de nadie. En la cena no pronunciamos ni una palabra. Demasiado sabroso, todo era demasiado delicioso, imposible distraerse. Pero entonces, cuando el abuelo, de nuevo sin ayuda, preparó un aromático té, llegó el momento de hablar. Robert le dijo a su nieta que habían venido, por supuesto, a descansar. Pero también había llegado el momento de ocuparse seriamente de su vida. «Creo que es hora de que aprendas algo sobre nuestra familia y sobre por qué tu madre ha estado sola tanto tiempo. Tal vez debería habértelo contado antes, pero... Una vez le hice un juramento a Selene de no contarte nada. Pero creo que fue un error. Seré honesta, nieta, siento que estoy traicionando la memoria de mi hija. Pero no puedo callarme. Hay cosas que puedes dejar pasar. Pero debes saber. Y empezaremos desde lejos». Resultó que los antepasados de la familia de Angélica por parte de madre eran científicos, al menos en 4 generaciones, y a todos ellos les atraían no las ciencias exactas, sino la historia, la literatura, el folclore. Por lo tanto,
en muchos sentidos se alegraron de acoger a la familia del abuelo de Angélica, porque él hacía lo mismo. Bisabuela de Angélica en el lado de su madre era, como se puso de moda decir en el mundo moderno, psíquica y le trajo fama, pero no particularmente bueno, pero la felicidad personal no era. Al final, esta mujer inteligente y con talento, como dijo Robert, se volvió loca. Su madre tenía la impresión de que esta no era la primera mujer en su apellido que, digamos, tenía peculiaridades de conciencia. Tu tía. Bueno, ¿qué es una tía? La pariente más cercana de mi abuela, llamémosla así, era sonámbula. Mi mujer, es decir, tu abuela, tenía miedo al agua desde niña y ¿sabes lo que le decían los adivinos? Que se había ahogado en una vida anterior. Y ella lo creía tanto que, perdón por los detalles, pero hasta el baño se negaba a tomar, y nuestras vacaciones, si íbamos al mar, se convertían en algo increíble. Ni siquiera se mojaba los pies. Abuelo, con cautela, con miedo incluso preguntó Angélica. ¿Crees que tengo miedo de la oscuridad? ¿Por qué me estoy volviendo loca? No, bueno, ¿qué quieres decir? El anciano se indignó. Es que eres una persona impresionable. Pero, me temo, algunas inclinaciones en las mujeres de nuestra especie todavía tienen. Solo que, Angélica, aquí, te lo ruego, no creas que te vuelves loca. Más bien, repito, usted es la naturaleza extremadamente impresionable. Y en la vida contraindicado fuertes choques emocionales. Y también, por cierto, si usted cree que lo que pasó entre las mujeres de nuestra familia, es posible que tenga el don de un psíquico, un ser. Yo no querría eso. Angélica se encogió de hombros temblorosa, aunque la habitación estaba muy caliente. ¿Qué le ha pasado a mamá? Y con ella, querida, lo que pasó es esto. Y de nuevo lamento que tengas que enterarte de todo esto. Tu madre se enamoró de un hombre cuando se graduó. Era claramente un caso perdido. Pero ella decidió que era un hombre destinado por el destino. Yo estaba enferma de algo parecido al asma en aquella época, y como tuve la oportunidad, decidí mudarme al campo para mejorar mi salud. Al mismo tiempo, empecé a enseñar a los lugareños de aquí. Es decir, aquí había una escuela, de todo, pero yo daba clases, era, digamos, tutor de historia. Me gustaba coleccionar el folclore local. Incluso se me ocurrió una vez encontrar un tesoro, según las leyendas enterrado aquí en alguna parte. Y te puedes imaginar, lo encontramos. Una olla con monedas antiguas. Según recuerdo ahora, la recompensa se dividió entre todos honestamente. Oh, tuvimos una semana de caminata entonces. En fin, vinimos aquí. Selena estaba muy triste por haber dejado a su amado. Pero así es como resultó. Estaba casado y su mujer estaba embarazada. Entonces, Selena decidió hacer el hechizo de amor a la antigua. Y eligió a Aleptina como su asistente. Teníamos una mujer tan vieja aquí, una malvada. Ella persuadió a Selena para ir al bosque, de noche, al pantano. Y allí hacer algo oscuro. En general, cuando volvimos a la ciudad, el hombre en persona empezó a correr detrás de Selena. Yo estaba preocupada por mi hija, ¿por qué cambió de opinión sobre su amor? Y resultó que tuvo una desgracia en la familia. Esposa perdió un bebé y los médicos dijeron que no tendrán más hijos. Así que probablemente estaba buscando su reemplazo. Solo el temperamento que tenían con Selena no se parecían en nada y comenzó a jurar a ella a menudo, ofendido. Y entonces resultó que él tiene otro amigo y aquí está embarazada. Al parecer, todavía estaba cuando con su esposa todo estaba bien, tenía un romance en el lado. En general, dejó mi Selena. Oh, cuántas lágrimas derramó por él. Pensé que aquí, el próximo verano cuando vinimos aquí, a continuación, descansar, el aire fresco se curarla. Pero me equivoqué. A Selena se le metió en la cabeza que fue por su brujería que su mujer perdió a su querido hijo. Le dije que estas tonterías son raras, pero ella no escuchó y siguió diciendo que sería castigada por esto, el karma la alcanzaría. Los tiempos no eran fáciles entonces, nieta. No el corazón de los 90, por supuesto,
pero en algunos lugares todavía estaban en pie. Bandidos. De todos modos, en Cabanchiqui ya se construían casas de campo, veraneaban los más ricos. Y sucedió que Miss Helena empezó a ir al bosque. La misma Aleptina le aconsejaba, por supuesto, no gratuitamente, algunos rituales para eliminar las consecuencias del hechizo. Y un día Selena se encontró con unos bandidos en el bosque. Tenían una especie de enfrentamiento. En general, era un mal asunto. Pero sucedió que al líder le gustó ella. Dijo que la dejaría ir si ella. De todos modos, ella tuvo que acostarse con él para que él pudiera fingir que ella no estaba allí. Para que callara a sus hombres que temían que ella le contara a alguien lo que había visto. Aquí. Ella fue con este hombre durante varios días. Más precisamente, se escapaba por las noches y volvía por la mañana. Ella se reveló a mí cuando ya estaban de vuelta en la ciudad y se hizo evidente que ella estaba esperando un niño. Así fue como, nieta, apareciste tú. Angélica escuchó y le pareció que el abuelo, por supuesto, se refería a otra persona, porque, bueno, no todo podía relacionarse con su madre favorita, con ella misma. Pero la comprensión de que era verdad y de que todo se refería a ella, a su familia, la invadió. Robert hizo una pausa y luego, leyendo en la mirada de su nieta que lo comprendía todo, continuó. Intentó encontrar a aquel hombre, pero resultó que el líder había huido, alguien se había enzarzado en una pelea y tuvo que huir. Y Selene le dijo que no mirara, que no se enfadara. Aquella noche, Angélica se sintió atormentada por sentimientos ambivalentes. Por un lado, se daba cuenta de lo importante que era comprender lo que le pasaba a su madre. Pero, por otro lado, ahora sabía con certeza que su vida nunca volvería a ser la misma. Y parecía que ahora había algo en ella que lo confundía todo aún más, empujándola hacia algún lugar. Hacia la oscuridad. Al día siguiente el abuelo dijo que estaría muy ocupado, que tenía que llamar a sus amigos de la ciudad, que le prometieron encontrar un buen agente inmobiliario, y también enviar algunos documentos sobre el apartamento para empezar poco a poco un gran negocio para venderlo. No ahora, por supuesto, sino más adelante, cuando la herencia se resuelva. Pero hay que empezar ya. ¿Y qué hago yo? Angélica suspiró. Oh, libélula. Realmente como un poco. Bueno, piensa en un caso. Ya está, puedes seguir limpiando la casa, puedes preparar la cena. Robert rizó los dedos, enumerando, pero luego, al ver la cara de disgusto de su nieta, decidió dar otra idea. Mejor aún, ve a la biblioteca. Aquí hay una buena. Toma, ahora te escribo una lista de libros para que los mires allí. Estoy pensando en escribir un libro sobre el folclore local. Así que tú, mira y trae estos. Tal caso no podía ser llamado particularmente emocionante, pero, en primer lugar, Angélica parecía mucho más interesante que sentarse en casa, y en segundo lugar, la chica mentalmente de nuevo regañó a sí misma por el hecho de que incluso despotricó. Y así decidió traer lo que necesitaba su abuelo, y tan pronto como regresó, para hacer, de hecho, el almuerzo. La biblioteca resultó ser exactamente como Angélica había esperado, pequeña pero muy acogedora. Al olor de los libros se unía el de la madera fresca, recién renovada. Cuando terminó con las formalidades de registrarse como nueva lectora, Angélica deambuló entre las estanterías, deteniéndose de vez en cuando para coger un libro, abrirlo y luego volver a guardarlo. No le apetecía nada leer. Así que decidió coger rápidamente lo que su abuelo le había dicho que trajera. «Ay», dijo la niña, cuando tiró de uno de los libros, pero no cedió, entonces tiró con más fuerza y el volumen resbaló de la estantería, y detrás se encontró a un hombre, así que dio la casualidad de que al mismo tiempo querían coger el mismo ejemplar. «Hola», dijo Angélica y sonrió, porque el otro visitante en la biblioteca vacía a esa hora era Alejandro. «Parece que ya nos hemos tuteado», sonrió. «Sí, perdona, lo siento». La chica estaba completamente confusa y le entregó apresuradamente un libro. «Cógelo, creo que has sido el primero en cogerlo». «No pasa nada», se negó.
Solo buscaba algo para leer sobre leyendas locales. Y parece que estás recopilando una lista, asintió, sus ojos señalando la hoja aferrada en la mano de Angélica. Me envía mi abuelo. ¿Y para qué la necesitas? Para mí, para el libro. ¿Tú también eres historiador? Angélica se sorprendió. No. Soy escritora, y estoy trabajando en algo. He decidido no perder el tiempo mientras descanso aquí. Tal vez. ¿Puedes recomendarme algo de literatura? Estoy buscando un libro de hombres lobo. Eso es para el abuelo, respondió enseguida Angélica. Yo no leo ese tipo de cosas. No me gustan las historias de terror. Oh, te estás perdiendo muchas cosas, le guiñó un ojo Alexander. Es natural en la naturaleza humana buscar el miedo seguro, y eso es lo que experimentamos cuando leemos literatura apropiada o vemos películas. No, con confianza continuó negándose Angélica. Yo de alguna manera y en la vida, ella tosió torpemente. Por cierto, y tal vez, en realidad, ¿en el té para nosotros venir? Tal vez, el tipo parecía responder simplemente, pero había algo infinitamente terco en su voz, como si nunca iba a venir a visitar. Pero vino. Ese mismo día se presentó a las 7 de la tarde con un ramo de flores y una tarta. Oh, esto es innecesario, dijo Angélica avergonzada, cogiendo el ramo. Oh, ¿qué te crees?, bromeó Alexander, entrando en casa. He traído la tarta por si acaso. ¿Y si eres una pésima cocinera?, le guiñó un ojo a la chica. Angélica estuvo a punto de atragantarse de indignación, pero luego, apreciando la impertinente broma, sonrió. Sirvo una tarta de corteza de abedul a los invitados perjudiciales, pero unas rubias tan guapas pueden contar con algo mejor. El abuelo saludó amistosamente al invitado, pero sin bromas. Se sentaron a tomar el té y comenzó la conversación. Resultó que Alexander vino a Cabanchiqui para descansar del bullicio de la ciudad, al mismo tiempo, en condiciones tan favorables e inspiradoras, para trabajar en algunos de sus proyectos literarios. Tenía 24 años, acababa de licenciarse en la Facultad de Filología e iba a dedicar su vida a la literatura, no solo como escritor, sino también como editor, y el tipo pensaba trabajar en una editorial. Alexander habló generosamente de sí mismo. Excepto de su familia. Se descolgó con frases generales sobre el hecho de que su padre y su madre ya no están en el mundo. Y naturalmente, después de esto ni Angélica ni Robert empezaron a preguntar por nada más. Y entonces, de alguna manera tan imperceptible resultó que Alexander y Angélica empezaron a verse cada vez más a menudo. Eran, de hecho, reuniones de amigos. Resultó que Alexander sabía solo un poco menos de la zona que el abuelo Robert. Alexander le mostró a Angélica un lago forestal de una belleza asombrosa, aunque ahora estaba completamente fuera de temporada, pero por sus palabras ella se imaginó fácil y vívidamente como a principios de verano está cubierto de flores de lirio. El tipo la invitó a bajar a una pequeña cueva, incluso es más probable que fuera una gruta, pero Angélica se negó rotundamente y se asustó. Y tampoco ocultó que ella procuraba no salir después de la puesta de sol. Y un día le preguntó directamente: ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Por qué dices eso? Angélica respondió como indiferente, pero se le heló el corazón. Porque le parecía una pesadilla que el chico que tanto había empezado a gustarle y con el que pasaba más tiempo que con ningún otro hombre que hubiera conocido antes, se enterara de un miedo tan estúpido y vergonzoso de ella. Era solo un pensamiento. Angélica resopló indignada y se apresuró a cambiar de tema. Pero poco a poco sus encuentros empezaron a tomar un carácter ligeramente distinto del que podría tener con los amigos. Alexander empezó a buscar oportunidades para tocarla más a menudo. Angélica, sin entender por qué, pero lo evitó de alguna manera, se encogió en un bulto todo. Y una vez, cuando se despidió de ella y se separaron ya en el porche de su casa, Alexander llegó a su cara, yemas de los dedos esbozó su pómulo y bajó a la barbilla. No dijo nada, pero se acercó. No, exclamó la chica y se apartó bruscamente. La cabeza se le echó hacia los hombros, las palmas de las manos se apretaron contra los hombros de él, apartándola.
Angélica no sabía que en aquellos momentos Alexander logró leer en sus ojos el miedo mezclado con el asco. Y se dio cuenta de que esos sentimientos no iban con él. Y quiso hacer pedazos al que se atrevía a hacer daño a la que le resultaba indiferente. Alexander se juró a sí mismo que no dudaría en averiguar con quién se había reunido Angélica antes. Y luego averiguaría quién la había tratado indignamente. Pero ahora mismo fingía que todo iba bien. Y simplemente, como si no hubiera pasado nada para despedirse, se marchó. Un día la niña volvió de la tienda, ordenando sus compras, empezó a relatar a su abuelo la conversación que había tenido con la vendedora. Era una charla corriente, en realidad, sin sentido, hasta que Angélica mencionó que, según la dependienta, a Alexander le gustaba mucho pasar las vacaciones aquí, pues hace unos años vino con su padre Billy. ¿Qué? El abuelo formuló la pregunta tan bruscamente y en tal tono que Angélica dio un respingo y casi se le cae el cartón de huevos, que iba a meter en la nevera. Bueno, ya te he dicho que Alejandro está aquí con su padre. Repite su apellido. ¿Has dicho Billy? Sí, asintió la muchacha sin comprender en absoluto de qué se trataba. No debes volver a verlo, dijo Robert y se sentó en una silla, llevándose la mano al pecho. Le costaba respirar. Oh, eso es, la criatura. Abuelo. Angélica se asustó en varias ocasiones a la vez, tanto de que su abuelo estuviera enfermo como de que hubiera reaccionado así ante la mera mención del nombre del padre Alexander. ¿Está enfermo, doctor? No, nieta, el anciano arrugó la nariz. Todo va bien. No hace falta un médico. Aún no estoy decrépito. Y en cuanto a ese, joven, no debes volver a verle, ¿me oyes? Pero... Angelique parpadeó mucho. ¿Por qué? Robert miró atentamente a su nieta. Sacudió la cabeza. Cariño, confía en mí. Es mejor así. Pero yo... empezó Angélica de repente. Estamos con él. Me llamó. En una cita. ¿Qué? El abuelo empezó a levantarse, pero luego volvió a sentarse. Eso es. No, es imposible. Pero, ¿por qué? ¿Hizo algo malo? ¿Por qué me lo prohíbes como a una niña pequeña? Soy adulta y puedo hacer lo que quiera. No. Mientras yo viva, no puedes verlo. El hijo de Berry no puede ser un buen hombre. ¿Así que se trata de su padre? Angélica finalmente lo descubrió. ¿Se conocían? Robert se levantó por fin. Se acercó y puso sus manos temblorosas sobre los hombros de Angélica. Sí, nieta. Billy. Así se llamaba el hombre que... Es tu padre. Billy es el matón que destrozó la vida de tu madre. Alexander es su hijo. Lo que significa que es tu hermano. Angelique sintió como si el aire de la habitación se hubiera acabado. Solo había estado allí y luego se había ido. En vez de eso derramó llamas. Y ahora le golpeaba el pecho con una onda pesada, haciéndola jadear, mirar a su alrededor presa del pánico. La chica esperaba con pánico cuando perdiera el conocimiento, cayera torpemente al suelo. Sí, se caería y se golpearía. Pero por alguna razón no sucedía. Lo que se decía simplemente no podía ser realidad, no. Que su Alexander. Ese hombre que tan fácilmente podía hacerla reír, cuyo tacto inocente despertaba una tormenta de sentimientos. ¿Resultó ser su hermano? Eso es imposible. Es un error. No debería haber sucedido así. La tarde y la noche, en las que Angélica apenas cerró los ojos al borde del amanecer, le parecieron una eternidad agónica. Una y otra vez le preguntaba a su abuelo cómo podía ser. ¿Sería otro Billy? Pero él le respondió que no, que lo era. Después de todo, este hombre, que fue mencionado en la conversación de la tienda, mucha gente recordaba aquí hasta ahora, el aquí todo el barrio en el miedo. Angélica no sabía qué pensar.
De repente se acordó de cómo Alexander había asustado a esos tipos en el coche lejos de ella. Se echaron tan atrás. ¿Podría ser que la apariencia y las impresiones resultaran ser engañosas? ¿Que su padre crió a Alexander para que fuera una copia de sí mismo y él es igual de monstruo? Y también Angélica no podía entender. ¿Lo sabía el propio Alexander? ¿Sabía Alexander que su padre era un bandido? Y aunque su abuelo le ordenó y prácticamente le rogó que no lo viera más, Angélica decidió hacer lo suyo. Y al día siguiente se dirigió al lugar donde habían acordado encontrarse fuera del pueblo, cerca de la linde del bosque, donde empezaba el campo del que hacía poco habían arrancado el centeno. Al ver que Alexander se acercaba, la chica se levantó del tocón donde había estado sentada antes y juntó las manos. «Hola», dijo el chico y frunció el ceño, al notar su cara con tal expresión, en la que se mezclaban el miedo, el asco y la esperanza, que nunca la había visto antes. Angélica decidió ocuparse rápidamente de él. «Me han dicho que tu padre se llamaba Billy. ¿Es cierto?» Era un gángster, ¿no? Alexander se sorprendió, no esperaba esta conversación. O mejor dicho, no esperaba que se produjera tan pronto y de un modo tan incómodo cuando no era él quien marcaba la pauta. Sí. Billy estaba haciendo negocios. No del todo legalmente. Había sido castigado por ello. Y luego volvió a los negocios sin cometer errores. ¿Errores? Angélica dio un grito ahogado y retrocedió un paso. ¿Así que llamas errores a la suciedad y la sangre de sus manos? Angélica, cálmate. Yo no lo he dicho así. Solo quería decir que al final al final. Me interesa más cómo empezó todo. Tu padre, sollozó la chica. Él. Mi madre. Alexander cerró los ojos un momento y luego, al abrirlos, miró, según le pareció a Angélica, dentro de su corazón. Ya lo sé. Angélica. Escucha, tengo tanto que contarte. Hay muchas cosas que no sabes. ¿Y yo? ¿Así que lo sabes? Ella exhaló. ¿Sabes que tú eres mi hermano? Dijo la muchacha con voz incolora. Eres mi hermano. Tú también lo sabías, sí. Me pediste salir. ¿Tú? Casi me besaste entonces. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Angélica sintió náuseas. Una masa asfixiante y viscosa parecía inundar todo su ser. Y era una sensación que conocía bien. La había experimentado cuando su padrastro la había atacado. El abuelo tenía razón, sollozó la niña. Angélica. Te lo explicaré todo, yo no. Empezó el chico, pero Angélica, que había chillado brevemente, no le dejó terminar y le abofeteó la mejilla con la palma de la mano. Angélica nunca había pegado a nadie. Y se puso tan dura. Parecía que por dentro ahora se rompía, se quemaba algo infinitamente valioso, que nunca volverá. Te odio. Te odio. No te atrevas. Acércate a mí. Ahogándose en sus lágrimas, Angélica retrocedió. Nunca. ¿Me oyes? Nunca. Y echó a correr. El viento soplaba en su cara. El tiempo comenzó a deteriorarse y desde el horizonte flotaba rápidamente, llevado monstruos esponjosos nubarrones. Alexander no corrió tras ella. Se quedó donde estaba. No sabía. No sabía cómo decirle que ella no sabía toda la verdad. Y que ellos podrían estar juntos. No hay ningún obstáculo para eso. Ella simplemente no quería oír hablar de eso. También se distrajo con una llamada telefónica. Era una llamada de un hombre al que Alejandro había encargado resolver un asunto importante y desde las primeras palabras, al contestarla, quedó claro que todo era mucho peor de lo que pensaba. Ya acercándose a la casa, Angélica empezó a sufrir un mal presentimiento. La muchacha se quedó helada al ver una ambulancia blanca en el patio,
y entonces se echó a correr hacia adelante, hasta donde le daban el aliento y las fuerzas después de huir de una traición despiadada, repugnante y asquerosa. «Abuelo. Abuelo», gritó la niña, corriendo hacia la camilla que cargaban en el coche. «¿Qué ha pasado?» «¿Eres su nieta, Angélica?», preguntó el médico que la cogía con cuidado. «Te ha llamado». «Tranquila, está vivo». «Un infarto. Hay que hospitalizarlo. ¿Puede venir con nosotros?». El joven médico habló rápido y claro, manteniendo el contacto visual con la angustiada muchacha. «Sí, sí», asintió Angélica. «Claro que quería venir». Y estaba tan asustada por el querido y amado abuelo que todos los demás problemas, su propio corazón roto, pasaron a un segundo plano. Al final, después de que el abuelo estuviera en la sala del hospital del centro del distrito bajo la atenta supervisión de los médicos, Angélica tuvo que volver. Con gran dificultad, pero los médicos lograron persuadirla de que pasar la noche en el hospital no es la mejor idea. Además, la paciente necesitaba traer de casa algunos efectos personales necesarios. Y solo cuando salió, Angélica se dio cuenta de que no llevaba ni dinero ni teléfono móvil. Y mientras tanto, cada vez estaba más oscuro. «Vaya, qué gente». Un coche con chicos del pueblo frenó cerca de ella. «Hace frío al mirarte», sonrió satisfecho el que iba sentado en el asiento del conductor. Angélica se sorprendió al darse cuenta de que hacía mucho frío, y llevaba puesto un vestido ligero, que había elegido por la mañana, cuando aún hacía un tiempo maravilloso y cálido en verano. «¿Está esperando el tranvía?», preguntó con sorna el tipo del asiento de atrás, pero enseguida recibió un codazo en el costado de su compañero. «Deja de reírte. ¿No ves que le pasa algo?». Se asomó por la ventanilla. «¿Qué le pasa?». A Angélica no le gustaba llorar delante de extraños, pero aquí rompió a llorar y dijo que su abuelo se había puesto enfermo y que no sabía cómo volver a casa. «Entonces, esto. Suba, le llevamos». El conductor hizo un gesto de invitación con la mano. «Bueno, si no tienes miedo, como la última vez. Somos honestos. No somos gente malvada». Angélica asintió. Pensó que ya se había equivocado una vez. Pensó que Alexander era un buen tipo, se había enamorado de lo simpático que era, y resultó. Así que ahora abrió la puerta sin miedo y subió al asiento trasero. Los dos chicos tuvieron que apretujarse. En el camino intercambiaron algunas frases. Los chicos se presentaron como Max, el conductor, Mickey, el que había preguntado por el tranvía, Harvey y Steve. Y entonces uno de ellos mencionó a Alexander en la conversación. Angélica preguntó que se trataba de un hombre del que no quería hablar en absoluto. ¿Se pelearon? Pensé que estaban, de eso. ¿Saliendo? Harvey dijo. Bueno, es de dominio público en el pueblo. No. No es nada de eso. Angélica estalló en llamas. No es para nada lo que yo creía. Es un hombre terrible. ¿Es Alexander? Max se maravilló sinceramente. Vosotras, las mujeres, sinceramente, no lo entendéis. Queréis tipos malos. No os gustan esos tipos. Yo tengo una abuela, y ella, aquí Max sacudió el puño en el aire. Y es tan estricta, que dice de Alejandro que es oro, no un hombre, y en general como un aristócrata. No, Angélica negó con la cabeza obstinadamente. No. No es verdad. Él. Su padre. Con un esfuerzo de voluntad, la muchacha se silenció. No bastaba con iniciar a extraños en esta historia familiar. ¿Y su padre? Steve se rascó la nuca. ¿Te refieres a Berry? Bueno, es toda una historia, ¿no? Es como un culebrón brasileño. En general, llevamos mucho tiempo hablando de que Berry tiene un heredero, que ha aparecido su hijo, que se llevó al niño después de que su madre muriera en un accidente allí. Bueno, ya sabes, se dijo una palabra, se añadió otra, y empezó. Todo el mundo lo sabe todo, como si hubieran estado allí personalmente.
Pero en realidad... Y en realidad, Mickey interrumpió. Berry tenía un amigo, su mejor amigo. Y un día tuvo un accidente de coche. Él y su esposa murieron. Berry era buen amigo de él, era como un hermano. Así que su hijo quedó huérfano. Aunque ya tenía 18 años, pero el corazón de Berry estaba con él. Exactamente, dijo Max. Él también crió a ese chico. Así que le dijo que era huérfano, no huérfano del todo. Siempre he sido un hijo, y por eso ahora no tienes nada para vivir solo, ven a mí, yo te proporcionaré todo. Y Alejandro aceptó. ¿Quién se negaría, Cuando Berry salió de la delincuencia, se convirtió en un hombre de negocios. Hizo mucho dinero. Y luego murió. Igual que su amigo en el accidente. Es místico. ¿Y entonces? Hubo mucho ruido de que Berry le dio todo a este chico en su testamento. Era un tipo normal, pero ahora es millonario. Obviamente, todos se preguntaban por qué. Así que empezaron a hablar. Berry vivió toda su vida solo. Tuvo mujeres, pero solo por un tiempo. Las cambiaba como a los coches extranjeros. Supongo que después se dio cuenta de que no había tenido tiempo de tener hijos. Mickey volvió a unirse a la historia. Empezaron a decir que Alexander era hijo de Berry. Sangre. Bueno, como si hubiera tenido una aventura con la mujer de su amigo una vez, y luego, para no arruinar a la familia, lo mantuvo todo en secreto. Así que resultó que, de alguna manera, todos aquí decidieron que Alexander era el heredero de ese bandido, y ya está. Bueno, al principio también pensamos que aquí, llegado el heredero, todos volveríamos a ser bandidos. Pero luego hablamos con él y quedó claro que Alexander no se dedica a nada de eso. Él es tan puro como la nieve. ¿Y lo que dicen? Bueno, ¿qué más da? ¿Si es hijo de Berry o no? Berry es como un segundo padre para él. Lo ayudó a recuperarse. Oh, hemos tenido una buena charla, dijo Steve, señalando con la cabeza hacia la carretera, donde se perfilaba el pueblo. Bueno, te tenemos allí. Bueno, tú. Angélica salió del coche como en trance. En su cabeza no cabía todo lo que oía ahora. En general, te lo hemos contado todo tal cual, resumió Max. Adiós. Y el coche se alejó. Angélica atravesó el patio en dirección a la casa. La escasa luz de la luna, blanca como la leche, perseguía las hojas secas del otoño, algunas ramitas crujían bajo sus pies y la muchacha pensaba distante en el hecho de que el jardín estaba tan deteriorado, que sería necesario ponerlo todo en orden. Angélica no se permitió pensar que algo terrible pudiera ocurrirle a su abuelo. El abuelo Robert es un tipo duro, se pondrá bien, vivirá 100 años. Obligándose a sonreír, Angélica subió por el porche y se detuvo ante la puerta. Creo que la había cerrado con llave cuando había salido a toda prisa en la ambulancia. Si semejante regreso a la casa con las puertas sin cerrar le hubiera ocurrido antes, se habría aterrorizado. Pero los acontecimientos pasados la habían sumido en un extraño estado de ánimo, y actuaba como si fuera una máquina, sin pensar. Y solo cuando la puerta se cerró y el pasillo quedó sumido en la oscuridad, Angélica despertó. Chilló quedamente y golpeó la pared con la mano en busca de un interruptor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo he encontrado. Algo crujió y Angélica no se dio cuenta inmediatamente de que era el viento que aullaba fuera de las ventanas. Y hasta que la luz brilló con fuerza en el pasillo, Angélica se quedó inmóvil y su mirada recorrió histérica las esquinas, el suelo. El miedo, ese miedo casi infantil, escondido, extendió sus zarpas, se arrastró inexorablemente. Pero fue ahuyentado por la luz. La niña incluso se echó a reír justo cuando su abuelo dijo, bueno, qué tontería. En la oscuridad no hay nada de eso. Angélica en general últimamente empezó a pensar que no tenía miedo a nada. Ella tenía menos miedo de la oscuridad. Y los recuerdos de su padrastro y sus feas manos se desvanecían. Todo iba mejorando.
hasta que supo la verdad sobre Alexander. Angélica sacudió la cabeza. ¿Qué demonios significaba aquello? Podía no ser su hermano. Pero, ¿qué cambia eso? ¿Lo cambia todo? ¿O no debería ser tontamente ingenua? Porque, ¿cómo podía un hombre como Berry tener buenos amigos? ¿Podía un joven normal que aceptó vivir y construir su vida, de hecho, bajo el patrocinio de este monstruo? Angélica sacudió la cabeza. Estaba pensando en algo equivocado. Después de todo, ahora mismo tenía otras cosas que hacer, recoger las cosas que su abuelo necesitaría en el hospital. También informar a sus amigos de lo sucedido. Y, por supuesto, preparar una comida casera. Todas estas eran cosas que Angélica decidió hacer por la mañana temprano. La niña sonrió, imaginando cómo sorprendería a su abuelo con sus tortitas de calabacín favoritas. Solo que no hay que freírlas, y es mejor cocerlas en el horno. Se fue a su habitación y puso el despertador a las 7 de la mañana. Luego se duchó y se puso su pijama favorito. La chica se acercó a la mesilla de noche para encender la luz. Ya se había resignado a que probablemente dormiría con alguna luz encendida el resto de su vida. Pero su mano solo encontró un vacío. Angélica frunció el ceño y la dejó caer al suelo. Miró a su alrededor, detrás de la mesilla y debajo de la cama. La lamparilla no estaba por ninguna parte. Pero recordaba que estaba aquí. El abuelo nunca movería sus cosas sin preguntar, ¿por qué iba a hacerlo? De repente, la luz de la habitación se apagó. Angélica dio un grito ahogado y se apresuró a coger el teléfono. ¡Deprisa! La brillante luz de la pequeña linterna que llevaba incorporada atravesó la oscuridad. Salió al pasillo. No parecía haber luz en ninguna parte, ninguno de los interruptores había saltado. Angélica suspiró, ¡qué tormenta! Se sentía incómoda, ¿de verdad tendría que pasar la noche así, dejando el teléfono encendido hasta la mañana siguiente? Miró la imagen de la batería y se agarró la cabeza, se pasó los dedos por el pelo y se lo apretó nerviosa. Solo quedaba una división en verde, el teléfono estaba prácticamente muerto, y como no había electricidad, eso significaba que estaba a punto de apagarse. Pero antes de que cundiera el pánico, recordó que en la cocina, en el armario de los enfermos, había que guardar las velas y las cerillas más ordinarias. Lo que significaba que todo iría bien, no se quedaría en la oscuridad total. Era solo un corto paseo hasta la cocina. Y para no asustarse tanto, porque la oscuridad era demasiado alrededor, Angélica empezó a tararear en voz baja una canción. Una voz preciosa, mi pequeña. La niña se detuvo como si hubiera chocado contra un muro. Su cuerpo se puso rígido. No de miedo. Era una sensación diferente. Duro, envolvente, paralizante. Respiraba con frecuencia. ¿Has echado de menos a tu padre? Angélica desvió la mirada y luego encontró fuerzas para darse la vuelta. Su padrastro estaba de pie, a 1 metro de ella, en el umbral de la habitación contigua, el salón, iluminado escasamente por la luna, que por fin había emergido como un disco gris entre los huecos de las nubes de lluvia. ¿Qué? ¿Cómo? Las palabras se me atascaron en la garganta, mi lengua se negaba a pronunciarlas. ¿Creías que tu viejo te salvaría? Mi padrastro sonrió, o más bien sonrió. Sin ocultar el placer, pero sin demorarlo, le contó a su hijastra cómo fue. Cómo volvió en sí por la mañana, golpeado, humillado. Durante unos días todo fue igual, donde la pequeña basura y el viejo desaparecieron. Pero entonces empezaron a venir pensamientos diferentes. Y entonces un hombre se puso en contacto con él, llamó a un abogado que representa los intereses de Robert, dijo que Robert tiene la intención de vender el apartamento. Y pensé, continuó el padrastro. ¿Qué quiere decir eso? Yo, el sostén de la familia, ¿en la calle? Todos, Angélica creció, grande se convirtió y eso es todo, no necesitan un hombre en la casa, ¿piensa que va a vivir por su cuenta? Ella es tan grande. Bueno, ¿qué son sus ojos saltones? Padrastro dio un paso adelante. ¿Tú? Tu abuelo,
Empezó Angélica, pero él la interrumpió. ¿Eres tonta, Angélica? No, era diferente. Llevo aquí mucho tiempo. Te he estado cuidando. Bueno, es una bonita casa. Cara, supongo. Y eras tan pobre. Bueno, lo arreglaremos todo, murmuró en voz baja, pensando algo, y volvió a sonreírle de forma desagradable. La miró de arriba abajo, como si la estuviera manoseando. ¿Te escondes en el pijama como un saco? Deberías ponerte un camisón, o mejor aún, unas medias. Angélica se estremeció. Sacudió la cabeza. No. Susurró, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Estaba pensando, continuó el padrastro, y dio otro paso. ¿Qué suerte ha tenido todo? El viejo se ha ido. Tú y yo, cariño, solos. La noche es larga. Ya tendremos tiempo de hablar. Y tendrás tiempo, entonces, para firmarme tu parte del apartamento. ¿Qué? Sonó tan absurdo que Angélica salió de su estupor. Yo nunca. ¿Y tú no juras?, replicó John con rigidez. Pronto cambiarás de opinión, harás lo que yo te diga. Te enseñaré a obedecer. Y entonces se abalanzó sobre ella. No sabía que con sus palabras había empujado a Angélica a reunir toda la fuerza que aún le quedaba, toda la voluntad de resistir, y a dirigirla a su propia salvación. Con un grito, ella lo esquivó y al mismo tiempo empujó con fuerza. Juan, aunque era más grande, más pesado, perdió el equilibrio y así, y también por la forma en que le soplaba su apestoso aliento, Angélica adivinó que estaba borracho. Y mientras su padrastro, maldiciendo soezmente, se levantaba, ella, iluminando su camino, se precipitó al interior de la casa. Escaleras, pasillo, giro. En la primera habitación que pudo encontrar. Fue aquí donde Angélique se dio cuenta de su error. Debería haber corrido a la calle y luego al pueblo. Por supuesto, allí, en la carretera, no habría dónde esconderse. Pero ¿qué impedía que ahora su padrastro fuera a buscarle? Y la chica también pensó que ahora era el momento de pedir ayuda. Pero el teléfono se quedó sin batería de repente. Gimiendo, Angélica lo agitó como si eso fuera a revivir la batería. En esta habitación también entraba un poco de luz por la ventana. Angélica pudo ver la mesa, un gran sillón con el respaldo tallado. Aquí era donde el abuelo quería hacer un despacho. Y de pronto sus ojos se fijaron en la bolsa, la segunda bolsa de viaje de su abuelo, que la había molestado en el tren. Angélica tardó solo unos instantes en recordar que había allí guardado y en que podía ayudarla. Mientras tanto, detrás de la puerta, en algún lugar del pasillo, se oían los gritos ebrios de John y los ruidos de puertas que se abrían. Estaba revisando las habitaciones, buscándola. Y no cabía duda de que tarde o temprano, y muy probablemente no demasiado tarde, llegaría a esta. ¿Podría haber otra salida? Angélica corrió hacia la ventana, la abrió, pero... Segundo piso. Ni siquiera había arbustos que pudieran, en teoría, amortiguar la caída, solo la piedra de esta parte del patio. Angélica volvió a llorar. La libertad está tan cerca y no puede conseguirla. Mientras tanto, a juzgar por los ruidos, su padrastro se había ocupado de revisar la habitación del otro lado del pasillo. Intentando no hacer ruido, Angélica cogió la bolsa. La abrió la caja. Naturalmente, era imposible manejar en silencio una herramienta como esta trampa. La chica tuvo tiempo de maldecirse a sí misma. Bueno, ¿de dónde sacaría la fuerza y en general, cómo manejar esta cosa? La trampa no tenía dientes y así Angélica podía actuar con más audacia, con más agudeza, sin miedo a lastimarse. Finalmente, se abrió con un traqueteo. Como lo hizo y no se dio cuenta ella misma, solo trabajó con sus manos, apagando su cabeza. En el momento siguiente la trampa estaba en el suelo, cerca de la puerta. Y la propia Angélica se escabulló, acechando detrás del armario. Justo a tiempo. La puerta se abrió lentamente. ¿Dónde estás, pequeña? Sabes que no me gusta esconderme. Sal.
Sal tú misma, o será peor. La última palabra se convirtió en un agudo grito de dolor cuando el pie de John se enganchó en la trampa. Solo que él no lo vio, porque cuando entró en la habitación, estaba alumbrando con la linterna delante de él, no abajo. Angélica se lanzó directamente hacia su padrastro, lo esquivó, pero sintió que sus dedos intentaban agarrarle la pierna. Joder. John lanzó un par de maldiciones más tras ella. La primera oleada de dolor había desaparecido, y su cuerpo tenía poco sentido de la realidad después del trago. El hombre se dio cuenta de que su pierna no parecía estar rota. John hundió las manos en los soportes y tiró de ellos. ¿Cómo se abrió la maldita cosa? ¿Cómo llegó aquí en primer lugar? ¿Y cómo sabía Angélica, la débil y temerosa Angélica, cómo hacerlo? ¿Cómo se atreve? Después de imaginar vívidamente lo que le haría cuando llegara allí, John consiguió finalmente liberar el miembro. Gimió apretando los dientes mientras se levantaba. Y decidió que nunca dejaría que la chica viviera por esto. Angélica corrió por la oscura casa y por primera vez esta oscuridad no la asustó. Ahora todo el horror, todos los miedos, toda la pesadilla que solo podía existir para ella en el universo, encarnada en su padrastro. La muchacha bajaba las escaleras, ya había puesto el pie en el último escalón inferior, cuando de repente el pie de la zapatilla se dirigió torpemente hacia un lado. Chillando, Angélica se cayó, golpeándose dolorosamente el codo. Jadeando, se levantó y chocó con algo, unos brazos fuertes la abrazaron, elevándola por encima del suelo. La chica gritó, luchando por liberarse. «Angélica, ¿está bien?» «Angélica, soy yo». La voz familiar tuvo en un instante mejor efecto que si la luz se hubiera encendido de repente. La luz, por cierto, venía de la calle a través de la puerta abierta, y procedía de la linterna que había dejado caer al suelo el que la sujetaba. Angélica se quedó mirando la cara de Alejandro, abriendo la boca sin poder evitarlo, por alguna razón que no podía expresar con palabras. «Él es, por fin», espetó con voz ronca. «¿Tu padrastro?» Alexander asintió. Luego se agachó, cogió la linterna, y sosteniendo a Angélica bajo el brazo, la condujo hasta la puerta. «Vamos. Ya he pedido ayuda». Pero ella no podía dar un paso, le dolía el tobillo. Alexander la cogió en brazos y la sacó de la casa. Su coche estaba justo delante de la puerta del patio. «¿Qué? ¿Cómo has?» Angélica se aferró a él desesperadamente mientras él la dejaba en el suelo, abriendo la puerta del asiento del copiloto, la ayudaba a subir al coche. «Te lo contaré más tarde», respondió con severidad. «Quédate aquí». «¿A dónde vas?» «No». Angélica se horrorizó cuando se dio cuenta de que Alejandro volvía a la casa. «Está bien», se volvió hacia ella. «Pero no debe irse. No puede salirse con la suya». «Una trampa», se apresuró a decir Angélica, rodeándose los hombros con los brazos. «He tendido una trampa». «¿Cómo?», preguntó sorprendido el chico. «¿Dónde has? ¿Hay trampas en la casa?» «Una. La del abuelo. La puse en la habitación, él entró y se quedó atrapado con el pie». «¿Qué he hecho?» Alexander volvió, se inclinó hacia ella. Apoyó las palmas de las manos en la cara de la chica, obligándola a levantar la cabeza y mirarle a los ojos. «No te preocupes. Todo saldrá bien. Quédate aquí». Mucho más tarde, volviendo en recuerdos a los sucesos de aquella noche y del día siguiente, Angélica se preguntaba cómo todos ellos, a partir del momento en que Alejandro la sacó de casa en brazos, fueron reunidos en un breve segmento, como si cortaran fragmentos de una película en la que ella, por voluntad de un destino maligno, estaba destinada a desempeñar el papel principal. El padrastro, demasiado borracho y torpe, chocó con Alexander en lo alto de la escalera, pero estuvo a punto de caerse y el tipo consiguió fácilmente tirarlo al suelo y atar las manos del villano con el propio cinturón de sus pantalones. Y entonces llegó la ayuda. Resultó que el abuelo de Robert en el pueblo era un montón de viejos conocidos, alguien lo visitó en el hospital, por supuesto,
A causa de los visitantes era nada que pensar, incluso un poco de tiempo para mantener lo que pasó en secreto. Angélica solo intentó suavizar todo el cuadro, para molestar menos a su abuelo. Pero para su asombro él solo le dijo que era una buena chica. Y en la parte en la que la trampa estaba envuelta y se reía de todo, y para que la enfermera se asomara para saber qué había pasado. Nada, dijo, secándose las lágrimas de los ojos. Aquí, tenía un recuerdo, con una historia, una antigüedad trampa. Decían que solían atrapar hombres lobo con ella. Bueno, tal leyenda, pero así es como resultó. Además, una especie de hombre lobo, mi nieta atrapó a una criatura que pretendía ser un hombre, en nuestra familia tan entrado. ¡Oh, qué historia! Resulta que he guardado esta basura todos estos años por una razón. Ion estaba furioso porque su plan había fracasado. No dudó en expresiones y todo el mundo que vio, hablando de cómo odia a hijastra, lo mala chica que es. Finalmente, quedó claro que tenía un problema en la cabeza. Ion de repente empezaba a sollozar y decía que era él era la víctima. Porque mientras estaba allí sentado en la oscuridad de la casa, mientras la recorría herido, había sufrido todo tipo de cosas. Juraba por su vida que Alejandro, el que lo había agarrado, tenía ojos que ardían en fuego y garras en las manos, que olía a perro mojado y tenía colmillos en la boca que brillaban a la luz de la luna. Ahora también tenía miedo, se ponía histérico si estaba a oscuras. Ion había sido declarado demente. No volverás a verle, dijo Alexander, y abrazó a Angélica, suave y tiernamente, con tanta fuerza que era fácil sentir el deseo de resguardar a su amada del mundo. Le contó que hacía algún tiempo se había enterado de que su padrastro buscaba a Angélica. Alexander supo que Juan había llegado al pueblo y que mientras el padrastro vigilaba a la niña, él mismo estaba siendo vigilado. Alexander quiso esperar un momento y hablar seriamente con aquel hombre. Amenazarlo. Pero aquí, resultó, se le escapó. En algún momento, le llegó la noticia de que Ion se había ido a alguna parte. Al principio pensó que Ion había dejado el pueblo. Pero cuando se dio cuenta de a dónde había ido, apenas logró salvar a Angélica. Y casi inmediatamente, al día siguiente del rescate, Alexander aclaró lo más importante. Dijo que no estaba emparentado con Berry por sangre. Había tenido dudas al respecto, incluso cuando el amigo de la familia lo había llamado. Se lo había dicho sinceramente al propio Billy, admitió que los rumores le habían generado dudas. Y para disiparlas, sugirió una prueba de paternidad. Y resultó que los rumores eran solo rumores. Y Alexander también contó que en conversaciones confidenciales, su patrón se lamentaba de haber hecho mucho mal en su vida, mucho mal. Robert, después de que Alexander salvara a Angélica, cambió su opinión sobre él. Y añadió que durante su enfermedad tuvo mucho tiempo para pensar en todo. Me equivoqué, dijo Robert con firmeza. Que Berry fuera de su familia no quiere decir que el propio Alexander sea malo. Al fin y al cabo, Ion estaba en nuestra familia. Después de todo, son cosas distintas, objetó Alexander de repente. Yo lo acogí de buen grado. Y a ti y a tu nieta os obligaron a vivir así. Pero te agradezco que me des una oportunidad. Veo cómo has cambiado a Angélica, sonrió Robert. Ha florecido contigo. De todos modos, como no hay ningún otro pariente mayor, yo personalmente doy el visto bueno a vuestro matrimonio. Abuelo, exclamó Angélica. Nosotros no. Te me has adelantado, sonrió Alexander. Iba a declararme a Angélica. Pero, al parecer, ahora no habrá sorpresa. Pero la esencia no cambiará, ¿verdad? Con estas palabras, Alexander se arrodilló en el suelo, sacó del bolsillo una caja de terciopelo escarlata y la abrió delante de Angélica. No se me dan bien los discursos largos y hermosos. Probablemente porque estoy más acostumbrado a escribir libros. Solo quiero decirte que te quiero. Supongo que eso es lo que llaman amor a primera vista. Quiero que estemos juntos para siempre. Y estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por eso. Angélica escuchaba y le parecía que todo aquello no le pasaba a ella.
Y al mismo tiempo, no dudaba de la veracidad de las palabras de Alexander. Estoy de acuerdo, respondió la muchacha en voz baja, y al momento siguiente en su dedo había un anillo con un diamante grande, transparente y brillante, como una gota de rocío. Además del abuelo de Robert, había otros pacientes en la habitación y ellos, que habían permanecido callados, pero habían estado observando con gran interés, de repente empezaron a felicitarla, y algunos incluso aplaudieron. Una enfermera, ahora disgustada con el doble, se asomó de nuevo, pero cuando oyó la causa de la conmoción no pudo permanecer indiferente. Después de que Robert se recuperara, por supuesto, hablaron del futuro. Si antes abuelo iba a vender el apartamento con el fin de hacer su nieta una habitación individual, y para comprar una habitación para su vejez, probablemente con los mismos ancianos solitarios, ahora no había necesidad de este Alexander fue lo suficientemente proporcionada para Robert para mantener su casa. Pero eso no fue todo. El futuro marido de Angélica insistió en que la casa en Cabanchiqui se pusiera en las mejores condiciones posibles, dotándola de las mejores reformas modernas. Pero necesariamente una en la que la casa pudiera conservar su estilo único y original. El abuelo tenía razón, la sociedad de Alexander seguía influyendo en Angélique de la mejor manera posible. Y para cuando se casaron, ella se había librado de la pesada carga de los recuerdos del pasado. La noche después de la boda, cuando llegó la hora de acostarse, Alexander sonrió a su joven esposa y le preguntó si debía dejar la luz encendida por la noche. No, respondió Angélica con una sonrisa. Ahora ya no tengo miedo a la oscuridad, porque te tengo a ti. Poco después de la boda, la joven hizo realidad su sueño de ingresar en la misma facultad que en su día había estudiado su abuelo. Robert le dijo que, por supuesto, la ayudaría con sus estudios. Y Alexander publicó su libro, una colección de leyendas sobre hombres lobo. Y aunque a su mujer seguían sin gustarle los libros y películas de miedo con los que a veces se entretenía su marido, leyó su libro y dijo que era terriblemente interesante,